medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras. Nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del Reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Hola, buenos días para todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaremos hablando hoy. Volvemos con el libro de Hebreos, ya a proceder a meternos ya en el libro en sí. Estábamos en la introducción. Recuerden que es una introducción larga que aún no termino, pero bueno, dímoslo, yo creo que lo más importante de la introducción, con la ayuda de Dios primero y con la ayuda de los eruditos que ya citamos. Hoy vamos a comenzar con el versículo 1 y 2 de este libro de los Hebreos. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres grande y poderoso, y tu misericordia es más que todas las cosas. Gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Y gracias por permitirnos, Señor, transmitir este mensaje pequeño, pero lleno de amor y de la seguridad que tú nos vas a bendecir. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Yo, pues, no soy un erudito, no quiero presumir de lo que no soy. Ni lo soy, ni tampoco me interesa hacerlo. Porque el que estudia teología es teólogo. Y mucha gente dice que por él lo tanto es un erudito. Pero yo, aunque estudié teología, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, no me siento ni siquiera cerca de un erudito. Soy una persona humilde, todos los que me conocen lo saben. Una persona que sabe que yo no tengo la capacidad como para poder hablar de este libro, ni yo ni mucha gente. Pero bueno, en primera persona yo no tengo el material para poder hablar con franqueza de este libro. Pero con la ayuda de Dios lo hacemos, con el propósito, como hemos dicho ya, de que lleguemos a alguna vida y que alguna vida pueda ser bendecida por estos mensajes. Es un estudio grande, largo. Yo espero que tengan mucha paciencia y hay que ir paso a paso. El primer versículo dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo para nosotros. Ahora, ¿por qué mucha gente dice que Pablo no escribió este libro? Que yo no se lo discuto. El que quiere decir eso tiene todo mi permiso. Yo voy a seguir diciendo que fue Pablo, porque ¿cuál de esos apóstoles, como ya hemos dicho, tiene las herramientas del griego que tiene Pablo? Ninguno. No estoy criticándolos a los apóstoles como Pedro, que no tenía esa gran capacidad en el griego, pero yo tengo mucho menos que él. Entonces yo no tengo que criticarlo a él. Yo lo que digo es que ninguno de ellos tenía la capacidad para hablar en griego como hablaba el apóstol Pablo.
aquí en este versículo tenemos un juego de palabras. Lo primero que observamos que lo primero que dice Dios. Dios habiendo hablado muchas veces en griego es polemores. Y dice, y de muchas maneras es polotropos en griego. Entonces, este es casi una poesía, casi un poema, este libro. Por eso es que tiene tanta importancia para la vida, aunque fue escrito y dirigido a los creyentes hebreos. Por eso lleva su nombre el libro de los Hebreos. O Hebreos, como el título así, muy sencillo, Hebreos. Pero fue dirigido a los creyentes hebreos. Pero vale para nosotros. Es útil para que nosotros lo asumamos como bueno y válido, y por eso la iglesia, después de muchos debates en la iglesia lo acepta como un libro inspirado por Dios. Este libro, que es tan inspirado por Dios, nos enseña muchas cosas, y ya veremos, como hemos dicho ya, despacito, cuántas cosas nos puede enseñar. Y aún a ustedes que lo van a seguir leyendo conmigo, les puede enseñar aún mucho más. El libro mismo en sí. Porque el libro es un libro tremendo. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo he mantenido desde muchos años, yo tengo ya 51 años cumplidos en el Evangelio, leyendo la palabra de Dios despacito, pero son 51 años, que muchos de ustedes, la gran mayoría de los que me escuchan, somos pocos todavía, apenas somos unos 136 personas que estamos en esta pequeña plataforma. Pero la mayoría de ustedes tiene menos de 51 años, mucho menos. O sea que cuando yo me convertí, ustedes ni siquiera estaban en el proceso del nacimiento. O sea que gracias a Dios, que Dios me dio la oportunidad a mí de buscarle a un joven, aún estando yo joven todavía, pude encontrar el camino de Cristo. Y en este camino he estado esos años, con muchas bajezas y flaquezas, con muchas caídas y levantadas, pero gracias a Dios que Él me ha permitido siempre levantarme en el nombre del Señor, para poder seguir hablando, porque nunca he dejado de hablar de Jesucristo. En esos 51 años, ustedes pueden estar seguros y seguras que yo he hablado de Jesucristo siempre. Tuve un tiempo cuando fui pastor de iglesias, cuando llegaba a un pueblo a predicar, pues tenía que predicar todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días, porque en esos años en la República Dominicana no era como en este tiempo, ya las cosas se fueron organizando, que ya no se hace tantos cultos, pero en esos tiempos sí, era todos los días. Y cuando yo comencé en el año 1974 a predicar el Evangelio, yo comencé todos los días. No había un día que yo no pudiera estar allí predicando. Entonces eso me ayudó a mí en mi vida espiritual a poder acercarme más al Señor, a vivir orando más, ayunando más, leyendo más la Biblia, para poder hablarle a la gente de su palabra, de la palabra de Dios. Y por eso he predicado tanto en esta vida y sigo predicando todavía en el nombre del Señor. ¿Por qué todavía? Porque todavía tengo vida. Todavía estoy vivo, aunque
viejo, sin pelo en la cabeza, veo mucho menos y con dificultades a veces para poder leer algo que ya yo he escrito. Pero Dios en su misericordia me tiene todavía predicando el Evangelio. Y voy a seguir predicando el Evangelio hasta que Él me esté dando la oportunidad de hacerlo. Ya no con un ministerio como antes, donde yo era responsable a cosas de la iglesia, ya no así. Ahora soy responsable en mi casa, en mi familia, con mis hijos, a todos ellos, aún los grandes, que son ya hombres, aún a ellos le predico el Evangelio y le hablo del Evangelio, porque es mi responsabilidad. Estos versículos de este libro del libro de los Hebreos nos dan un testimonio de quién es Dios, por qué a Dios hay que oírlo. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 17, versículo 5. Nos dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió. He aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Porque yo no soy dado a oír otras voces, y no es que sea malo hacerlo. Yo soy dado a oír lo que dice la palabra de Dios, porque fue lo que dijo Cristo, fue lo que dijo la voz, que se supone que esa era la voz de Dios Padre. Cuando dijo: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesucristo, a él oíd. Ahora hay muchos profetas y yo no tengo nada contra los profetas. Creo en las profecías. Déjeme decirle primero, para que no vaya a pensar que yo no creo en las profecías. Porque si no creyera en las profecías, no estuviera hablando de la palabra de Dios. Porque para hablar de la palabra de Dios, hay primero que creer en las profecías. Por eso dice aquí, el primer versículo que leímos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, entonces yo tengo que creer en ellos, en los profetas. Tengo que creer en la palabra de las profecías, porque fueron palabras santas, palabras para mi beneficio, palabras para que yo hoy las pueda llevar a cabo. Muchas de ellas. Hay muchas que no se han cumplido todavía. Muchísimas se han cumplido. Hay algunos que dicen que se han cumplido más de 300. Yo no las he contado. Pero se han cumplido muchas. Lo primero que yo sé que se cumplió fue el nacimiento de Cristo. Como hemos dicho ya, tantos años antes, por Isaías, por Miqueas, y por tantos otros, y por el mismo David, y por los mismos profetas, los que escribieron los salmos. Los salmos están llenos del testimonio de Jesús, de que nacería ese Mesías, y que ese Mesías gobernaría un día al mundo. Y eso está implícitamente escrito aquí en este libro de los Hebreos. Entonces dice que él ahora mismo decía que ahora mismo hay muchísimos profetas. Hay una cosa muy pintoresca que pasó en la República Dominicana hace ya un tiempo. Es que ustedes saben que en la República Dominicana hay una cantidad de profetas, pero muchos profetas. Eso Dios, eso está lleno de profetas. Son unos profetas muy peculiares. No son parecidos a Eliseo, ni a Elías, ni a esa gente. Pero bueno, son profetas. ¿Qué vamos a hacer? Hay que dejarlos así. Hay que amarlos así. Pero uno de esos profetas fue a comprar a una envasadora de gas, o sea, donde venden el gas para cocinar, de estufa, de cocina, como decimos aquí en España. Fue a comprar en un motor, en una moto, a comprar su gas, como va todo mundo. Y le dice a alguien de su iglesia que se había encontrado con él, le dice: profeta,
Pero ¿cómo usted viene a comprar el gas? Usted no tiene que venir a hacer eso. Usted tenía que llamarme a mí para yo ir venir a comprar el gas porque usted es un profeta. Yo cuando oí eso, pues de verdad me reí un poco. Porque ¿qué más hacer? Me reí. Él le contestó de una manera que yo creo que fue más o menos bien. Él le dijo, bueno, yo soy un profeta, pero yo puedo venir a comprar mi gas. Yo dije, bueno. Entonces, eso lo estamos mirando en este tiempo. Pero yo, Jesús Brito, no necesito profetas de ahora. Perdónenme los profetas. Y perdóneme usted si me escucha que usted sea profeta. Perdóneme, que yo no quiero ofenderlo. Jamás es mi propósito ofender a nadie, porque yo me he propuesto en mi corazón no ofender a la gente. Eso lo tengo ya como una tarea, no ofender a nadie. Pero yo me quiero quedar con este versículo, con el versículo, con estos dos versículos. Me quiero quedar yo, Jesús Brito. Dios, perdón, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló por sueños, habló por distintas formas, le habló a mucha gente de distintas maneras. Pero nunca le dijo a uno lo mismo que le decía al otro. Abraham recibió palabra de Dios y Dios habló a Abraham, pero no le dio la ley a Abraham, se la dio a Moisés, ese gran profeta de Dios. A Moisés se la dio, y Moisés en una forma, mire, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que es donde comienza Dios a hablar por Moisés, los primeros 11 capítulos son todos de palabras cortas. No son grandes capítulos. Sin embargo, Dios dijo muchas cosas en esos primeros capítulos. Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos, dice el 2, y en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios en este tiempo está hablando, ya ha hablado por Cristo. A usted y a mí nos está hablando por Cristo. Por eso yo, mire, le voy a hacer una anécdota de lo que me pasó a mí en los Estados Unidos. Yo fui con Omni a una iglesia porque Omni había hablado de mí. Él tiene muchos amigos, hay muchos dominicanos, el pastor es dominicano de esta iglesia. Y bueno, y Omni había hablado de mi persona y le había dicho a ellos que yo era un predicador. Y ellos querían oírme. Y cuando yo llego, pues ya Omni me había hecho el trabajo. Y cuando me dice el pastor, ¿puede predicarnos el domingo que viene? Yo le dije, sí, cómo no, yo no tengo problema. Pues fui a predicar. Pues ese día que yo fui a predicar, ahí fue que presenté la niña de Omni al Señor. Ellos me dieron la oportunidad también de hacerlo y se lo agradecí. Y cuando fui a predicar, pasaron unas cosas muy rara que a mí me llamó mucho la atención. Cuando estaba en el púlpito, ya listo para predicar, se levanta un profeta y comienza a profetizarme muchas cosas buenas. Omni se alegró. Muchas cosas buenas, como me iba a ir en mi regreso aquí a España y todo eso. Y yo me quedé callado. Yo le dije, bueno, pues, gloria a Dios. Lo dije en voz alta. Gloria a Dios. Bueno, pues, si es así, amén. No iba a ponerme a discutir con él, a decirle, a meterme en una discusión teológica en un momento como ese, donde yo estaba muy alegre porque yo estaba allí. Y yo le di las gracias a todos. No esperaba eso. Y, hermanos, de verdad, él me dijo, ¿cuándo es que usted se va? Yo le dije, el martes próximo. El martes a tal hora.
me voy. Y él me dijo, bueno, pues mire, yo lo voy a llevar al aeropuerto. ¿Usted va para Kennedy? Y yo le dije, sí. Yo lo voy a llevar al aeropuerto. Y de preocupes. Y digo, pues bueno, pues muchas gracias. Como él tiene el teléfono de Omni, hablen ustedes para que la hora y eso, porque a mí me gusta, yo quiero estar 2 horas antes del vuelo. Y él me dijo que no había problema, que él iría. Cuando vamos, en el camino, vamos a hablar de otras cosas, pero de buena primera el profeta me dice, acuérdese lo que el Señor le dijo a usted en la iglesia. Así va a ser. Yo le dije, mire hermano, usted me va a perdonar por lo que le voy a decir. Pero yo es un hombre cristiano y profeta, bueno, profeta. Y además, muy, muy amigo de mi hijo, Omni. Yo le dije, mire, yo no soy de los que creen en esas cosas. Te perdóneme, le dije, te perdóneme, pero yo no. No, digo, ¿no usted ha leído el libro de los Hebreos? Le dije. Y él me dijo, sí, he leído algo. Digo, no, pero algo no. ¿Usted ha leído el libro de los Hebreos, sí o no? Sí. ¿Usted ha leído el primer capítulo? Sí, he leído un poquito. ¿Qué dice el primer capítulo? ¿Usted se recuerda de algo de lo que dice el primer capítulo? No, así no me acuerdo. Y bueno, pues mire, yo se lo voy a acordar. Y yo le dije. Y el versículo 2 dice, que en estos postreros días nos habla por Jesucristo. O sea, Jesucristo habla hoy al hombre. Dios le ha dado la potestad, la majestad a Jesucristo, y Jesucristo en su poder, porque Jesucristo es Dios. Recuérdense una palabra que Jesucristo le dijo a Felipe. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo, Felipe, ¿cuántos tiempo hace que estoy con? Ya había estado 3 años y medio con ellos. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoce? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstrame el Padre? ¿No crees que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? O sea, yo soy el Padre. Yo soy Dios. Jesucristo especificó esa palabra que Él era Dios muchas veces. Y yo estoy hablando de que Dios me habla a mí por su Hijo, por Dios Hijo, me habla a mí hoy. Entonces, yo no estoy esperando nunca que Dios me va a hablar por otra parte. En Baní, unos hermanos pentecostales me dijeron, Dios le mandó a decir a usted. Y yo le dije, mire, dígale a Dios, que digo yo, que me lo diga a mí, porque yo soy su hijo. Y yo hablo con Dios todos los días y Él conmigo. Entonces no tiene que mandarme mandado con usted. Porque yo no he creído nunca en esas cosas. He creído siempre que Dios me habla por su Hijo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya seguiremos la próxima vez hablando de este versículo, de versículo 3, que es lo que nos queda de ahora en adelante. Y que Dios me los bendiga y hasta el próximo domingo.